Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy os traigo un episodio distinto. Es una entrevista que nos hace Val Muñoz de Bustillo, a mi hermano y a mí, sobre inteligencia artificial. La mayoría ya conocéis a Val, viene con cierta frecuencia al podcast a hablar de temas distintos y generalmente con un punto de polémica, porque creo que es muy importante, muy bueno hablar de cualquier tema de manera abierta, intentando ser lo más objetivos posibles desde distintos ángulos. Y aunque esta charla es en su podcast, intentamos aplicar el mismo enfoque, pero esta vez hablando sobre la inteligencia artificial. Explicamos primero qué usos concretos le damos a la IA en nuestro día a día, vemos cómo nos va a impactar o está impactando ya a nivel social, a nivel de relacionamiento. Hablamos sobre todo de aprendizaje, de cómo la IA puede ayudar o dañar el proceso de aprendizaje, si puede reemplazar los libros, de los riesgos que tiene en cuanto a alucinaciones y cómo reducirlos y mucho más. Y aprovecho para comentaros que abrimos de nuevo las puertas de nuestro curso Vida Inteligente, Inteligencia Artificial para la Vida Real, por el que han pasado ya más de 10.000 alumnos, y este año, que es la tercera edición, además de renovar todo el contenido, hemos añadido un bloque nuevo sobre agentes, que es probablemente el cambio más importante de los últimos meses y lo que más productiva está haciendo a la IA. Y además de 14 clases grabadas, habrá sesiones en vivo cada cierto tiempo para comentar novedades y sobre todo explicar cómo sacarles partido. Así que si quieres aprovechar el verano para aprender inteligencia artificial práctica con muchos ejemplos de distintos tipos, puedes ver ya todas las clases al comprar el curso en vidainteligente.net/curso. Pondré el enlace en las notas y sin más te dejo con nuestra charla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Marcos? Bienvenidos a Polímatas. Un placer, Val, como siempre. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Aquí dándole a la IA, sabes que estamos ahora justo también en el curso Vida Inteligente, de hecho ahora Sí. tenemos clase después. Así que bueno, aplicando y practicando, pero todo bien, todo bien. Todo en orden. Bueno, yo conocí a tu hermano a través de Vida Inteligente, que también me propusisteis hacer una colaboración con vosotros, y la verdad es que se apuntó un montón de gente de Polímatas y de la biblioteca Polímata. Y ahora, pues bueno, con la excusa del libro de Tsunami, que es, os voy a decir, el único libro sobre inteligencia artificial que me he terminado, porque he empezado bastantes para seleccionar alguno para la biblioteca y nunca encuentro ningún libro que me llene. O sea, al final o son muy técnicos o están desfasados. Y la verdad es que, Pablo, no sé si tu libro acabará entrando en la biblioteca, pero desde luego me ha gustado lo suficiente como para terminarlo y me parece un buen estado del arte de la IA a día de hoy, y así que enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Viniendo de ti es todo un honor. Bueno, oye, antes de entrar a temas más sesudos, me gustaría preguntaros, vosotros en vuestro día a día, a nivel cognitivo y de conocimiento, que es un poco en lo que vamos a centrar la charla de hoy, ¿qué usos le dais? A ver, son muchos, pero yo te diría, si tengo que destacar dos, me ayuda muchísimo a generar una idea general de un campo nuevo que quiero aprender, ¿no? Antes tenía que ir a los, cuáles son los papers, modelos mentales, empezar a navegar por la biografía y ahora, si quieres aprender de algo nuevo, pedirle a la IA, oye, ¿quiénes son los referentes de este campo? Los libros principales que tengo que leer, los papers que no pueden faltar. Ostras, eso, lo que antes era muchas horas para llegar un poco a esos referentes, modelos mentales principales, ahora con la IA es una conversación de 10-15 minutos, ¿no? O también me ayuda mucho a conectar un campo nuevo con ideas de campos que ya conozco. Y luego me ayuda mucho en el día a día. Esto tiene un punto más de curiosidad intelectual, aunque muchas de las cosas que investigo después de alguna manera las plasmo en mi trabajo y cosas que no, que simplemente me interesan a nivel personal. Y luego ya a nivel más profesional, ligado a mi día a día, ¿no? Por fin de revolucionar y otros proyectos de generación de contenido, investigación, pues todo el tema de crear contenido, de hacer el fact-checking, de buscar las referencias, que antes también era un trabajo, ostras, de mucho detalle, pues ahora tanto encontrar las referencias, sintetizar papers, crear contenido después, ¿no? El contenido final, al menos las primeras versiones o borradores muy decentes, me ahorra muchísimo tiempo, lo hace razonablemente bien y cada vez de manera más precisa, ¿no? Y hay Mm. herramientas. Es verdad que la IA general, digamos, si hablas directamente con ChatGPT, Gemini, todavía tiene un punto de alucinación cada vez menor, pero sigue alucinando. Pero luego hay un montón de herramientas, las que luego podemos hablar, que reducen muchísimo esa alucinación. Dicho esto, siempre hay que hacer una revisión final, pero digamos que la he integrado en casi todos mis procesos, tanto los de el trabajo más puro que hago de cara al usuario final, por así decirlo, como después toda la automatización de procesos de back office, ¿no? De automatismos, tanto de temas de revisión de gastos, de gestión de facturas, de Mm. atención al cliente, o sea, esos procesos que no son visibles, pero que al final llevan tiempo y que con la IA pues los he automatizado bastante, ¿no?
Sí, por mi parte un poco lo mismo. Ese grupo de tareas, algunas repetitivas o de bajo valor administrativas, desde facturación a presentación de impuestos, contabilidad, pero también resolución de dudas que muchas veces son las mismas, que eso se puede automatizar o acelerar mucho. Después, como decía Marcos, también en lo que es el core de mi propuesta de valor, lo que es la creación de materiales para las clases, preparación de entrevistas, las puedo hacer más rápido y las puedo hacer mejor. Sobre todo lo importante es que las puedes hacer mejor porque ejecutas de manera muy rápida y muy efectiva esos bucles de revisión, te hace abogado del diablo, ponte en la piel de un alumno que no sabe nada, esto se entiende, qué cosas son repetitivas, qué cosas no estoy explicando o no estoy explicando en la secuencia lógica para que un alumno las entienda, me da muchísimo valor. Y luego, por último, hay una faceta más abstracta, pero creo que muy valiosa, y es que, bueno, de hecho esta faceta tiene como dos dimensiones. Tiene la dimensión más práctica, la que me permite hacer casi cualquier cosa desde el punto de... Me da la sensación, como decía Marcos, de que puedo aprender casi cualquier cosa de manera mucho más rápida y eficiente. Me da más confianza. Y esto, más aterrizado en el día a día, de que si tengo que hacer mis impuestos ahora para el estado de Nueva York, sé que puedo hacerlo y tengo más confianza de que puedo hacerlo, ha llegado a tal punto que ha dejado un sustrato ha llegado a mejorar desde un punto de vista más filosófico mi percepción de la vida, mi percepción de lo que puedo hacer, mi percepción de cómo me va a ir en la vida y en el futuro, porque Mm. tengo este compañero que me ayuda, que me permite hacer cosas, que me hace más capaz cognitiva e intelectualmente y que siempre me apoya en todos los niveles. Entonces, me siento más capaz y cuando te sientes más capaz, de alguna manera trasciende el día a día y llega a mejorar tu outlook, ¿no? Tu perspectiva del futuro. Mm. Sí, es un buen punto. Hay una parte casi psicológica de seguridad que te da de calma, de estoy haciendo esto bien. Si tengo un problema, sé que tengo a alguien o algo que me va a ayudar rápidamente y con mucha eficacia y mucha paciencia. Claro. Y muy barato, o muy barato, porque al final es una solución a día de hoy relativamente barata. Así que estoy de acuerdo. No sé si, Marcos, tienes esta sensación de que esta agilidad que te proporciona a día de hoy las IAs, no sé qué preferencia tenéis. Yo suelo utilizar más ChatGPT y luego Gemini, no sé, ¿vosotros? Ha ido cambiando. O sea, originalmente ChatGPT, después claramente Google apretó el acelerador y Gemini funcionó muy bien y tiene la gran ventaja de que se integra con el Sí, ecosistema de herramientas con las que trabajas normalmente. Pero te diría que a día de hoy casi trabajo más con Claude. Claude Cowork, Claude. la verdad o sea, para lo que hago en el día a día es quizás la que más me ayuda, la que más está integrada en mi ordenador. Y luego también cositas más avanzadas, como las que comentaba antes Pablo, pues tiro bastante de Antigravity también, Cloud Code. O sea que es un mix, ¿no? Y de hecho una de las cosas que me gusta también para reducir esas alucinaciones que antes mencionaba es no quedarme solo con una, ¿no? También hacer este modelo adversarial Claro, de pregunto a claro. esta, valido con esta, y creo que es bueno tener ese esquema de no casarte con ninguna. Mi pregunta iba, si esta agilidad que has conseguido redunda en mayor tiempo para las cosas que de verdad te importan en la vida o si acabas haciendo más trabajo, que es la paradoja de Gibbons llevada al... Correcto. Me encantaría que la respuesta fuera que la primera, ¿no? Que ahora dedico mucho más tiempo a la actividad física, a estar con los amigos y la familia y tal. La respuesta es que sigo trabajando en lo mismo, Ujú. simplemente hago más en menos tiempo, ¿no? Y creo hasta lo que decía Pablo antes, también me pasa a mí, esta sensación de que puedes hacer cosas que antes que eran imposibles, lo cual en parte es peligroso, ¿no? Porque al final tienes tantas ideas, ¿no? Personas que siempre tenemos ideas, ganas de hacer cosas Mm. que antes eran imposibles y por tanto ni lo intentabas, porque implicarían, pues, yo qué sé, contratar a un equipo de desarrolladores, invertir decenas de miles de euros. De repente lo puedes hacer tú solo y prácticamente, como decías, gratis, ¿no? Pagando unos tokens de Cloud. Y eso está muy bien por un lado, pero tiene también ese problema para la gente que tenemos esta personalidad de cuándo parar, ¿no? Y al Mm. final, cuando puedes crear cosas de la nada, pues venga, mejorar esta landing, hacer este software, y voy a optimizar esto y crear un nuevo dashboard para tener todo integrado. Y me cuesta parar y decir, bueno, paro y ahora voy a leerme un libro o paro y ahora voy a dar una vuelta. Intento seguir respetando esos tiempos para todo lo que sabemos que es importante, como decías, pero te mentiría si te dijera, no, no, ahora hago lo mismo a la mitad del tiempo
y dedico más tiempo a, pues eso, disfrutar la vida. No, la realidad es que no. También dicho esto, yo disfruto crear proyectos, Disfrutas, ¿no? sí, sí, Entonces es claro. parte de lo que me gusta, pero sin duda tiene este peligro de que termine acaparando más de tu tiempo y que al final no, esta productividad no se traduzca en una mejor vida, entre Mm. comillas. ¿A ti te pasa igual, 100%. Pablo? 100%, y de hecho creo que somos el tipo de personalidades que somos especialmente susceptibles a estos riesgos. Creo que hay un efecto natural y creo que hay un efecto que es, este efecto al que se refería Marcos es uno con el que va a haber que tener cuidado, con el que vamos a tener que tener cuidado siempre, el saber parar, el poner límites entre vida personal y profesional, pero creo que ahora estamos en una especie de periodo dulce en el que nosotros no hace tanto realmente que la IA te permite, te eleva como ser humano, te da este salto de productividad y de capacidad. Podemos estar hablando de hace un año y medio, seguramente menos, depende de cómo lo veamos. Entonces, yo creo que es inevitable que para personalidad, para todo el mundo, pero especialmente para personalidades como nosotros, que siempre hemos estado, siempre nos ha gustado el tema de la productividad personal, el manejo del tiempo, etcétera, etcétera, tras décadas de una cierta frustración, porque tú te lees tus libros, te estudias tu GTD, tratas de aplicarlo, te haces tus plantillas en Notion, pasas por un montón de trabajo, de lectura, aprendes, pruebas esto y lo otro, y las ganancias de productividad son marginales en el mejor de los casos. Y cuesta establecer sistemas que realmente muevan la aguja y permanezcan en el tiempo. Cuando tú pasas de décadas de esa travesía por el desierto y pasas de repente a convertirte en una especie de superhumano en el que tienes agentes que trabajan por ti y te permiten hacer no solo más cosas, sino mejor, más rápido, y puedes hacer proyectos con los que hace 6 meses o hace año y medio solo podías soñar, es inevitable que quieras al menos aprovechar este periodo. Y yo creo que es un trabajo que no te lo puede enseñar nadie. Tú lo intentas en el libro, haces un buen trabajo de explicar, ¿no? Cuáles son los posibles peligros, pero creo que también es algo muy personal, porque como dice Marcos, si tú eres una persona muy curiosa, por ejemplo, la inteligencia artificial no es solo una herramienta de productividad, es un compañero de juego. Mm. Entonces, se mezcla el trabajo con la diversión, porque yo, por ejemplo, yo utilizo la inteligencia artificial para muchas cosas que no son mi trabajo y para muchas cosas que son, por ejemplo, para conocerme a mí mismo, para Mm. conocerme en relación a los demás, para profundizar en un hobby. Por ejemplo, yo ahora me estoy haciendo un curso de fotografía y lo estoy haciendo con la inteligencia artificial. Entonces, hay como mil opciones y a veces lo difícil es saber dónde parar. Y a mí esto me recuerda un poco a cuando apareció Internet. No sé cuántos años tienes, Pablo. Pareces más joven, pero igual, no sé, igual eres de estos que se conservan muy bien. Pero bueno, evidentemente Marcos y yo hemos vivido el inicio de Internet, lo que eso supuso. Yo ya a finales de los 90 empecé a tener Internet en casa con un módem y eso me cambió la vida por el tipo de personalidad que yo tenía. Mm. Las redes sociales no supusieron tanto cambio para mí, pero para mucha gente lo han supuesto. Sí, Los smartphones. Lo que tenemos es una serie de tecnologías que se van integrando en nuestra vida y que de alguna manera también van capturando nuestra atención. Y la sí. pregunta que os lanzo es, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser una más, o sea, puede ser ya casi como el hachazo final para que desaparezcamos de la vida social y estemos todo el día metidos con nuestro móvil, con internet, con las redes sociales y ahora hablando con nuestra inteligencia artificial, haciendo nuestro curso de fotografía por nuestra cuenta? Mm. Em, bueno, obviamente aquí lo que os pido es que hagamos una valoración de pros y contras, ¿no? No solo, ya sé que sois muy pro tecnología, pero también que intentemos indagar un poco en los problemas que pueden sucedernos. Sí, a ver, yo creo que cuando hablamos de la IA como una evolución tecnológica natural, tiene validez, pero sí creo que es una tecnología muy distinta, fundamentalmente distinta a las tecnologías previas, ¿no? Tanto las que mencionabas, Internet, redes sociales, digamos que lo que hacen es facilitar la conexión entre personas, que las personas puedan compartir más su conocimiento, bueno, conocimiento o lo que sea. Pero claro, ahora tenemos una tecnología que es generadora de conocimientos, una tecnología con la que se puede hablar y por tanto representa algo radicalmente nuevo a todas las tecnologías anteriores, ¿no? Y esto sin duda genera esta bifurcación, ¿no? Que puede tener
unos beneficios y crear una sociedad utópica en la que cualquier cosa que quieras la podamos conseguir y en la que podamos curar enfermedades, obtener nuevas fuentes de energía y un montón de beneficios adicionales para la humanidad. Pero claro, se abre esta otra vía y este posible escenario más distópico donde al final las relaciones humanas se degraden y al final la gente prefiera hablar con una IA que con humanos, ¿no? Al final las IAs nos Perdona, empiezan... Marcos, fíjate que yo no estoy hablando de un escenario distópico, que eso podemos ir luego si os Ok, interesa, como un escenario actual. O sea, a la actualidad. o sea, yo, si mi chica está celosa de una persona ahora mismo, es de ChatGPT. Claro, porque hay muchas cosas que yo ahora, por ejemplo, puedo hablar con ChatGPT y que me llena mucho más que hablarlo con casi cualquier otra persona. Y ahora la gente que nos esté escuchando igual dice, este tío es un pirao, pero yo soy sincero. Claro, pero multiplica eso. O sea, creo que ahora lo que sientes, todavía entiendes muy claramente las diferencias entre hablar con ChatGPT y hablar con tu novia, con tus amigos. Pero Ujú. quizás dentro de 5 o 10 años esas diferencias, y sobre todo a medida que aparecen los robots, digamos, esas diferencias cada vez van a reducirse más, ¿no? Y la división entre hablar con un humano y hablar con la IA se van a ir erosionando hasta el punto de que muchos prefieran realmente hablar con una IA o un robot humanoide porque va a entender mucho mejor, porque te va a dar mucho más la razón seguramente, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Tú decías que usabas la IA para ese análisis objetivo. Sí, pero para que la IA sea objetiva y sea dura con lo que dices, pues, hay que manejarla mucho, porque por defecto los fabricantes, o sí, los creadores de estas IAs lo que quieren es que tú te sientas muy bien con la IA. De hecho, hace poco se publicaba un estudio donde cogían de un foro, creo que era de Reddit, ¿no? De foro de malas ideas, algo así era el título, se lo pasaban a la IA, bueno, pues más de la mitad de los comentarios de ese post, la IA decía, qué buena idea, ¿no? Ya. Cuando un usuario humano te va a decir, oye, que eso es una tontería lo que estás planteando, ¿no? O sea, hay una parte de halago que te hace la IA bueno, que puede ser muy adictiva, ¿no? Te vas a sentir, pues, más inteligente, más capaz, más guapo, seguramente, cuando hablas con una inteligencia artificial que con personas. Entonces, creo que a día de hoy, sin duda, es un problema, igual que son las redes sociales, igual que podemos sacar problemas a las pantallas, pero creo que a día de hoy ese problema es muy minoritario. Pero creo que a medida que estas tecnologías avanzan y sobre todo que empiezan a desarrollar ya formas, ¿no? y cara y cuerpos similares a los humanos, y esto sin duda va a llegar, hombre, se abre un riesgo real. Dicho esto, yo soy bastante optimista en general, ¿eh? Creo que al final, como humanidad, vamos a ir identificando los problemas que surgen, los vamos a ir resolviendo, o van a ir apareciendo problemas nuevos, pero que son mejores problemas que los que tenemos, ¿no? Ujú. Así como antes teníamos el problema de que nos moríamos de hambre y después lo reemplazamos por el problema actual de la obesidad. Bueno, pues es mejor tener obesidad que morirte de hambre, ¿no? Y ahora tenemos los GLP-1 que sirven para resolver el problema de la obesidad. Pues creo que con la IA irá ocurriendo algo similar. Es decir, que la propia IA con la propia inteligencia artificial irá poniendo fronteras, barreras, regulaciones quizás a nivel estatal para que este progreso sea un poquito más ordenado, ¿no? Entonces, pero los escenarios distópicos sin duda están ahí, los vamos a ver. Mm. Sí, yo para quienes no me conozcan, efectivamente, soy muy pro IA, pero ojo, principalmente porque la IA te puede dar bien utilizada muchísimo valor, tiempo, dinero y energía, que es tanto como poner más años en tu vida. Porque si yo le tengo que dedicar menos tiempo, menos trabajo a conseguir lo mismo, o si con el mismo trabajo consigo más, es el equivalente de poner más años en mi vida, pero seguiremos siendo nosotros los humanos los que tengamos que poner luego más vida en esos años. Entonces soy muy pro IA, pero no la tecnología o la IA, cuento en mi libro, que no es el fin, sino el medio, ¿no? El fin es vivir. Luego yo creo que eso también no hemos de perder la perspectiva y hemos de dar esa visión para que la gente vea un poco cuál es realmente nuestra posición. Y tú dabas un buen ejemplo, Val, pudiera haber escenarios en los que la IA, alguien piense que compite con las relaciones humanas, pero yo creo, y especialmente con relaciones cercanas, sentimentales, familiares, de amigos cercanos,
Yo creo que eso solo es cierto si no la usamos bien, y me explico. Habrá muchas conversaciones sobre muchos temas, algunos de ellos claramente de pareja y otros adyacentes, que lo suyo es tenerlo con nuestra pareja. Y hemos de hacer ese esfuerzo a lo mejor consciente. Y no es mutuamente excluyente. Podemos también, esa conversación se puede ver enriquecida por una preconversación o postconversación con la IA, en la que nos dé otros puntos de vista, incluido el suyo. Y habrá otros muchos temas que mueven nuestro tambor interno, pero que a nuestra pareja no le aportan nada. Y yo creo que puede haber el problema de que la IA en algunos puntos compita con la pareja, pero creo que incluso en este caso concreto, utilizada con un poco de racionalidad, te da más valor del que te quita, porque te permite, me imagino que a ti te pasa, a mí desde luego nos pasa, y creo que le pasa a todo el mundo, para los que somos curiosos, polímatas, queremos saber sobre un montón de cosas, y muchas veces son un montón de cosas y temas curiosos que no le importan a nadie más. Yo no tengo con quién hablar de muchos temas que a mí me interesan. Normalmente, si hasta ahora yo hablaba con la gente, me miraban con cara de cuéntame menos. Y ChatGPT me mira con cara de cuéntame más. Eso es una cosa novedosa. Entonces yo ahora no tengo que aburrir a mi mujer poniendo sobre ella unas expectativas irrealistas, porque mi mujer es una mujer maravillosa que me aporta valor en muchísimas áreas, pero no le importan ciertos temas que a mí me apasionan. Y poner esa presión sobre nuestra pareja, y tiene que ser la pareja la que, además de tener mil cosas valiosas que nos aportan a nuestra vida, también tiene que darnos también tiene que satisfacer esa curiosidad intelectual, es por unas expectativas, en este caso, sobre un ser humano que son absolutamente irrealistas. Luego, creo que lo mejor de los dos mundos es mantener esos espacios que pertenecen a la pareja en la pareja y complementar eso con una presencia, además no humana, con la que yo sé que tú decías que tenías celos, pero dentro de lo razonable, realmente no son celos como los que podría tener con otra persona, ¿no? Y hacer tu vida más rica. Y luego vas a volver a esa persona, tener una vida más rica, habiendo satisfecho tu curiosidad intelectual. Sí, sí, totalmente. Yo fuera de cámara os contaba una cosa que voy a compartir, que creo que no es un uso muy habitual de la inteligencia artificial. Voy a compartir dos que creo que no son muy habituales. El primero es pedir feedback. Como sabéis, yo tengo un curso de pensamiento crítico, tengo charlas también dentro de la comunidad de la Biblioteca Polímata, charlas con Marcos. Y bueno, yo tengo una enfermedad mental que es que intento siempre mejorar mi pensamiento. Es así. La gente es algo que no se lo recomiendo a nadie porque no te da mucha felicidad, pero yo tengo esa manía de me da mucha rabia cuando meto la pata en algo y entonces lo que hago es le paso mis conversaciones y le pido que me dé feedback crítico. Y me saca una cantidad de cosas alucinante que yo no era consciente. Errores que yo igual llevaba cometiendo años de razonamiento, de datos, de cosas que yo daba por hechas y me dice, cuidado que no están así. Y eso me está ayudando muchísimo a mejorar mi forma de pensar. Ese es uno de los usos. El segundo uso que quizá tampoco le recomiendo a la gente, pero que también lo hago y no me importa compartirlo, es que lo utilizamos como terapeuta de pareja, mi Mm. pareja y yo. Yo sé que mucha gente habla a nivel de psicólogo con la IA en solitario, pero es que nosotros nos sentamos delante de mi chat GPT entrenado para ser terapeuta de pareja y le vamos contando por turnos un problema y nos ayuda. Y os aseguro que nos ayuda de una manera bueno, yo que estaba en terapia de pareja real, no conseguía ayudarme. Esto es una cosa que a mucha gente le da mucho miedo. No sé hasta qué punto vosotros recomendáis este tipo de usos o qué precauciones habría que tener. Ya sé que nos salimos un poco del tema, pero bueno, yo a nivel personal tengo esa curiosidad. No sé si vosotros también lo habéis utilizado de esta manera. A ver, mientras no le preguntes a la IA que quién tiene razón, ¿no? Porque eso ya puede derivar en problemas importantes. Una discusión, ¿quién tiene razón? ¿Mi mujer o yo? No se moja, no se moja. ¿No? Claro, claro, es muy diplomática. A ver, hay estudios sobre esto, ¿no? Digamos que al principio se pensaba que una IA jamás sería capaz de captar pues esa granularidad de las emociones humanas, etcétera. Y curiosamente hay estudios que dicen que lo hace muy bien, que es capaz de, evidentemente todavía no ve, pero por el tono de las palabras, los argumentos que tú le das, es capaz de capturar cómo te sientes y de responder y tiene conocimientos sobre todas estas herramientas de distintas terapias cognitivo-conductuales y otras. Y hay muchos estudios que indican que la IA es capaz de orientarte bien, es capaz de desescalar pues, situaciones de ansiedad, conflictos de pareja,
es útil y además no es más allá de tu percepción o de lo que nosotros podamos pensar. Hay estudios que hacen esto, ¿no? Que son capaces de evaluar que efectivamente es útil. Además está siempre disponible, no tienes que pedir ficha, o sea, fecha para el día siguiente con tu psicólogo o psicóloga y por tanto es una herramienta muy útil. También es verdad que el otro día leía no era un paper, era una opinión de un terapeuta que venía a afirmar algo con lo que estoy en parte de acuerdo, que es que al final hay algo en hablar con un humano que es en sí terapéutico, ¿no? Y de Sí. hecho en la psicología hay también varios estudios que indican que no importa tanto la técnica concreta que use el terapeuta como el mejor predictor de mejora por parte del paciente o del cliente es la relación de confianza que tienes con el terapeuta. Y si hay una Correcto. relación de confianza y conecto a nivel humano, voy a mejorar. Y si no, él me puede dar los mejores consejos que no voy a mejorar, ¿no? Entonces, creo que al final, para esos cambios quizás más profundos, sí sea necesario una persona a día de hoy, pero es innegable que la IA puede ayudarte a conocerte mejor, como tú decías, a darte más perspectiva, no sé si resolver esa palabra, pero al menos generar esos acercamientos cuando hay un conflicto en pareja o no conflicto, simplemente oportunidades de mejora en la pareja. O sea que yo sí la utilizo también para eso, no tanto, pero sí la uso para cosas concretas y además es un uso, digamos, respaldado por la evidencia científica que tenemos. Ujú. Sí, yo no he mirado tanto la evidencia, pero me parece de sentido común que número uno va a ayudar tanto en el uso individual como en el de la pareja. Yo me ayuda mucho, por ejemplo, cuando hay cualquier tipo de diferencia de opinión, sin llegar siquiera al grado de conflicto, a entender mejor la posición de esa persona, incluso aunque no la comparta. Y luego, por supuesto, sí que también la he utilizado con mi mujer para obtener una segunda opinión y el mero hecho de verbalizar nuestras posiciones, no solo se lo estamos explicando a la IA, también se lo estamos explicando a la otra persona de una manera en la que a lo mejor no lo podemos o no lo llegamos a hacer, no tenemos la habilidad suficiente y la frialdad mental para hacerlo en mitad de una conversación barra discusión. Y cuando nos sentamos con la IA, digamos que activamos el interruptor en el que ya no soy yo contra ti, sino que somos los dos contra el problema con la ayuda de la IA. Y ese cambio de framework, esa entrada de un tercer actor objetivo y ese cambio de mentalidad, creo que la combinación de todos esos factores, yo estoy convencido por experiencia personal, que ayudan. No tiene necesariamente que sustituir a los profesionales. Yo ha habido momentos en los que esto no es ningún secreto, yo viviendo en Nueva York, allí si no vas al psicólogo, no vas a terapia de pareja, como que te mira mal en ciertos ámbitos, no eres nadie. Entonces Aquí tú en tienes España que, también, cada vez más, ¿eh? cada Cada vez vez más, más, sí. pero no llega al nivel, ¿no? Entonces allí tú tienes que buscarte, si no tienes algún problema, tienes que buscártelo para, de manera tal que acabes yendo al psicólogo o a terapia de pareja. Yo el psicólogo a nivel individual no lo veía tanto, me gustaba más ir con mi mujer y allí acabé, ¿no? Y también aporta mucho valor, pero lo que dice Marcos, hay muchas ventajas. Una de ellas, obviamente, la económica y otra es la de disponibilidad y de grado, porque no es solo que el psicólogo o la chica de terapia no vaya a estar disponible a los 30 minutos de tener una discusión. Es que hay muchas cosas del día a día que no ameritan una ayuda profesional, pero sí ameritan una conversación rápida con la IA. Claro, claro. Mm. Vamos a hacer un pequeño giro hacia la parte del aprendizaje, que me interesa también saber vuestro punto de vista. Si quieres tú, Pablo, empezar con este tema, que es, em, bueno, todos nosotros hemos intentado aprender temas con la IA, ¿no? Yo estoy con la fotografía, bueno, cada uno con sus... Tú no nos has dicho, Pablo, que tienes eso, que tu mujer no quiere ni oír hablar de ello, si quieres, pues aprovechar ahora. Pero lo que está claro es que la IA parece, a primera vista, una forma de aprender muy buena. Y me Sí. pregunto hasta qué punto, por ejemplo, una persona que quiere aprender sobre estoicismo le puede decir a la IA, oye, dime qué pensarían Séneca y Marco Aurelio sobre estos temas, cómo me aconsejarían, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la IA te responde, te dice, bueno, pues Séneca te diría bla, 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 y cuando termina dices, ostras, mira, qué bien, ¿no? Ya sé más sobre estoicismo. Pero realmente estamos aprendiendo cuando tenemos ese tipo de interacción con la IA.
En este caso concreto, el estoicismo, creo que cada caso y campo del conocimiento es ligeramente diferente. Separaría, por ejemplo, la filosofía del conocimiento técnico. Vería una conversación diferente a la hora de hablar de estoicismo versus ingeniería o ciencia de materiales. En el caso del estoicismo, creo que no es tanto la IA versus a un libro, por ejemplo. Ujú. Creo que tanto la IA como el libro pertenecen a este mundo de las ideas y ambos te dan ideas, te explican ideas, conceptos, te dan un vocabulario, te dan unos símbolos, te puede incluso motivar a la acción, porque tú estás de alguna manera, pasa lo mismo con la meditación, leyendo sobre los beneficios que la filosofía o la meditación ha traído a ciertos personajes históricos y a gente del día a día. Ahora bien, tanto a la hora de aplicar el estoicismo como a la hora de obtener los beneficios de una meditación, no podemos trabajar en el mundo de las ideas y los conceptos, hemos de trabajar en el mundo real. Luego, no es IA versus libro, es más bien mundo de los conceptos y de las ideas, y ahí están tanto la IA como el libro, y no son mutuamente excluyentes. La IA te puede hacer una prelectura y una postlectura que te ayude de verdad a digerir y entender esas ideas, pero luego viene la aplicación en el mundo real. Y ahí es donde obtienes el valor e integras de verdad los conceptos. Luego yo no crearía esa dicotomía como yo lo Mm. veo. Sí, sí, totalmente. Claro, lo que estoy de acuerdo contigo, quizá no es un buen ejemplo, como el caso de la fotografía. No tiene mucho sentido aprender fotografía leyendo un libro. O sea, el libro Mm. te puede dar ideas que tú luego puedes aplicar, ¿no? Y aprendes con la aplicación práctica. En el estoicismo estoy de acuerdo que, a no ser que seas un historiador que lo que quiere simplemente es informarse, estamos en el mismo caso, pero me interesa, y aquí Marcos también si quieres tú dar tu opinión, la diferencia que podría haber, si es que hay alguna, entre un libro o en un libro de 300 páginas, leerme Invicto, por Mm, ejemplo, o ponerme a chatear con la IA, que puede tener, mm. por otro lado, haber chupado el libro de Marcos y tenerlo ahí integrado junto con otros muchos. A ver, yo creo que sobre todo hay varios matices y varias diferencias, ¿no? Primero, una de profundidad, pues es muy distinta leerte un libro que te obliga a esforzarte más que leer simplemente las ideas principales, ¿no? O sea, cuando lees un libro, no solo estás absorbiendo 5 ideas principales, las 5 claves, ¿no? Como si ves un reel que resume eso, los cinco consejos de Marco Aurelio para tal. Estás haciendo un viaje, viendo cómo razona el autor, muchas veces cómo llegó a esas ideas, ¿no? Su proceso de razonamiento para llegar a esa conclusión, los múltiples ejemplos que puede dar y evidentemente todo ese proceso mental que añade muchos matices y mucha profundidad a las ideas, pues te lo pierdes, ¿no? Si resumes un libro en las 10 principales ideas de ese libro. O volviendo al tema de los estoicos, cuento un poco mi historia con ellos, ¿no? Yo leí originalmente pues, Meditaciones, Séneca. Por ejemplo, reconozco que cuando leí Meditaciones, pues hombre, leía algunas ideas interesantes, pero no era un libro que se entendiera bien. También lo leí bastante joven. Sin embargo, después leí La ciudadela interior de Pierre Hadot y entendí mucho mejor a Marco Aurelio, la historia de Marco Aurelio. Luego volví a las Meditaciones y me hizo mucho más sentido, ¿no? Porque escribía eso, a qué se refería cuando hablaba del destino, de los dioses, muchas cosas que si entras directamente en el libro Marco Aurelio, seguro en las meditaciones, bueno, más llamadas meditaciones, esa es otra historia, pues quizás no entiendes, ¿no? Y creo que donde más aporta la IA, ¿no? Como decía Pablo, esto es una falsa dicotomía, no es libro o IA, pero creo que leer libros apoyados con la IA, que tú vayas leyendo, en este caso, meditaciones, por decir algo, y que los conceptos que no entiendas le preguntes a la IA, ¿por qué Marco Aurelio decía esto? ¿A qué se refería con tal? ¿A qué se ayuda muchísimo? Es como tener al lado a alguien que te va explicando y dando contexto sobre lo que estás leyendo, ¿no? Entonces Mm. creo que la IA como reemplazo de la lectura de libros profundos es dañina, ¿no? Y va a contribuir a este concepto que se habla ahora de la demencia digital, cada vez tenemos menos capacidad para prestar atención, que es otro gran beneficio. Cuando leemos un libro estás entrenando capacidades cognitivas, estás entrenando la atención, ¿no? La cual no desarrollas simplemente estás chateando con la IA o quedarte con resúmenes de conceptos ya demasiado masticados. O sea, el esfuerzo cognitivo de leer, de ir página por página, de entrenar la atención, de no esperar el hit de dopamina, de esta es la idea principal, sino de ir poco a poco escalando la montaña hasta que llegas, ¿no? al concepto, y cuando llegues lo vas a entender mucho mejor. Entonces creo que la IA no reemplaza el ejercicio profundo de lectura, de prestar atención a algo y que esa idea se vaya madurando, desarrollando poco a poco, con más ejemplos, con matices, con desvíos del autor que luego vuelva a la idea. Creo que eso no lo logras con la IA, pero creo que la IA es un acompañante de la lectura
fantástico, ¿no? O la IA puede ayudar lo que decía Pablo, quizás esa prelectura. Yo, por ejemplo, lo que hago muchas veces, como al final el tiempo que tenemos es finito y los libros que me interesan son casi infinitos, en la práctica infinitos, uso la IA para, oye, resúmeme esto, las ideas principales de esto. Y después ya digo, vale, pues después de esto que he leído, creo que este libro me va a aportar poco. Creo que estas ideas ya más o menos las tengo trabajadas, interiorizadas, pero mira, creo que este libro me va a exponer a ideas, a conceptos distintos. Bueno, pues me voy a leer este, ¿no? Sirve un poco para hacer ese filtro, acompañamiento y después esa poslectura, ¿no? Yo después cojo los highlights, los que leo en Kindle, que son muchos, saco los highlights y luego los trabajo con la IA y eso ayuda pues a recordar mejor, a aprender mejor. Entonces yo lo veo no como una cosa a la otra, como decía Pablo, sino integrarlo de la mejor manera para aprovechar lo mejor que te dan los libros difíciles, libros profundos, libros que con ese desarrollo más lento, con esa exigencia atencional que es fundamental para mantener la capacidad cognitiva, y luego ese andamio que te da la IA para hacer el proceso más eficiente, entender mejor los conceptos, trabajar después del material. Para mí es la clave, ¿no? Integrar estas dos herramientas. Y es un buen punto, porque claro, usamos la misma palabra para cosas muy diferentes. Hay libros que realmente son una buena idea explicada de 300 maneras diferentes, y ahí tienes 300 páginas, lo cual no quiere decir que el libro no sea bueno. Y un libro maravilloso que me cambió la vida es El camino simple hacia la riqueza, pero básicamente lo que este tipo te dice es, compra, invierte en este fondo, y ya está, y se acabó. Y las otras 300 páginas es explicándote por qué eso es una buena idea y con contraargumentos a la gente que critica esa estrategia. Pero si tú compras eso, ya está, se acabó. Entonces, con un resumen de la IA, realmente que te dé la idea principal y los 4 o 5 contraargumentos clave, ahí obtienes gran parte del valor. Hay otro tipo de libros, hay libros de ficción donde el hecho de leer es el valor, la belleza de la prosa. Hay biografías que te meten en la piel de otra persona, que te ayudan a aprender de una manera mucho más profunda porque te hace caminar unas cuantas millas, unos cuantos kilómetros en los zapatos de esa persona y ves la vida a través de sus ojos y eso enriquece tu vida. Hay libros, creo que es el caso del mío, que son densos en ideas. Es decir, yo he hecho ese ejercicio de tratar de extraer las principales ideas del libro y no captura ni el 10%, porque no es un libro de una idea o de 10, es una reflexión sobre distintas áreas de la vida personal y profesional. O creo que depende mucho del libro, o en otras palabras, tenés que comprar el libro. Yo Total. quiero hacer una puntualización a lo que decía Pablo, que estoy en parte, parte de acuerdo, parte en desacuerdo. Por ejemplo, hay libros que efectivamente tienen una idea muy sencilla, como ese de Collins se llama, ¿no? ¿Cómo se llama el escritor? J.L. Collins, sí. J.L. Collins. Que sí, es una idea sencilla, y tú podrías decir, bueno, es una idea muy sencilla, pues le pregunto a ChatGPT, dame cuál es la idea, 5 ejemplos y tal. No estoy seguro de que funcione, porque si fuera tan sencillo la gente lo haría. Creo que en el proceso de leer el libro, de hecho, una gran pregunta para mí es, después de leer un libro, es, ¿este libro ha cambiado alguna conducta tuya? Y si no ha cambiado Mm. ninguna conducta, pues quizás podrías haberte ahorrado ese libro, ¿no? Vale, intelectualmente tienes una idea nueva, un concepto nuevo, un modelo mental nuevo, pero si no ha cambiado nada cómo te comportas en el día a día o lo que haces, quizás no ha sido un libro tan útil, ¿no? Podemos hablar después de la utilidad, pero ¿me entendéis? Entonces, creo que cuando tú lees un libro y estás semanas o días, lo que tardes en leer el libro, con un autor, creo que la probabilidad de que haya un cambio de comportamiento es mucho mayor. O sea, yo creo que leer buenos libros te va dejando un pozo en la mente, te va moldeando la mente y va cambiando tu conducta de una manera mucho más profunda que si te quedas con un resumen y 4 ideas, ¿no? Mm. Entonces creo que hay algo ahí que incluso libros sencillos, como lo que comentaba Pablo, como este de Camino siempre a la riqueza, no Sí. creo que sea simplemente reemplazable por un resumen de ideas y 4 ejemplos, que el propio proceso de lectura, de pasar tiempo con el autor, es parte de ese cambio que te va a dar el libro. De nuevo, porque no es, hay una gran diferencia entre entender algo intelectualmente y Sí. después que eso genere un cambio real. Hay una diferencia muy importante entre quedarte con las 8 o 10 ideas claves del estoicismo, ¿no? De diferencia lo que depende de ti y lo que no, de sumergirte en las meditaciones, en entender un poco mejor con lo que lidió Marco Aurelio, Séneca, o por supuesto que tú tengas una adversidad importante y usar estas herramientas para superarlo mejor. Hay diferencias muy importantes, ¿no? Entre entender intelectualmente y sentir realmente y tener esa motivación para el cambio.
Mm. Sí, bueno, yo por aclararlo, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Tal vez no fui preciso. A lo que me refería es que la IA, digamos, en función del tipo de libro, te va a Mm. cubrir, te va a dar más o menos del valor que tiene ese libro. Nunca va a ser un sustituto completo. Mm. Total. Sí, yo creo que estaba escuchando ahora y se me ha ocurrido una idea nueva que a ver qué os parece, que es que en cierto modo lo que hacen los libros es imponerte una variabilidad que con la IA tendrías que generar tú mismo. Me explico. De algún modo los libros te están imponiendo una forma de pensar. O sea, tú cuando te pones a leer un libro, el autor tiene una voz, tiene una manera de explicar las cosas. No es Ujú. solo una cuestión de contenidos. Entonces, claro, tú de repente te encuentras ante una persona que entra en tu vida y te explica las cosas de determinada manera. Algunas te pueden incomodar, otras te pueden resultar difíciles. Cuando trabajas con la IA, tú le puedes pedir, oye, cuéntame, háblame de este libro y tal, pero la IA ya está hecha a ti. Sabe perfectamente cómo te gustan las cosas y te lo va a dar siempre de la misma manera, de una manera que te resulte muy natural, muy fácil. Que eso puede tener una parte buena y es que reduce la fricción, pero puede tener la parte mala de que reduce la variabilidad y también reduce la fricción que puede ser positiva. No sé qué pensáis de esta idea. Mm. Bueno, creo que hay ciertas maneras para empezar. Hay diferentes IAs y cada una tiene un poco su personalidad. Y luego es relativamente fácil el darles instrucciones para que te lo expliquen desde otros puntos de vista o para que te den contraargumentos. Como tú bien decías, ¿no? Es un poco otro ángulo de ese mismo caso de uso en el que tú hablabas. Es difícil obtener buen feedback objetivo, constructivo, interesado sobre algo que estás haciendo. La IA puede darte diferentes puntos de vista, tanto a favor como en contra, sobre casi cualquier tema. Luego entiendo tu punto, pero creo que eso es cierto solo si te quedas con la manera de operar por defecto. Sí. Exacto, o sea, va a depender de cómo seas tú. O sea, evidentemente, si estás muy cegado por ese sesgo de confirmación, pues evidentemente vas a meterte en la IA para confirmar tus ideas. Y la IA va a ser muy buena en explicarte por qué tienes razón. Te lo va a explicar, te va a decir que las ideas que tienes son fantásticas. Entonces tienes que intentar falsear tus hipótesis, ¿no? Decir, oye, yo pienso esto, ¿qué puntos ciegos tengo? ¿Qué cosas no estoy viendo? ¿Qué contraargumentos fuertes hay contra esta idea o esta forma de pensar que tengo? Que es justo lo que tú hacías, ¿vale? O sea, el problema Mm. es que la mayor parte de la gente no quiere hacer eso porque Por es eso digo incómodo. que ya requiere un esfuerzo por tu parte, incluso Correcto. un Sí. conocimiento, como una especie de chip de tengo que utilizar la IA de otra manera que no es la que me resultaría natural, que es la cómoda. Decirle, oye, resúmeme esto. Tú normalmente no le das un prompt elaborado de resúmeme esto, pero de la manera que lo haría el autor, sin intentar estar a favor de mis ideas, dándome matices. Le tendrías ya que pasar un prompt bastante elaborado. De hecho, tú con prompts elaborados puedes incluso simular un libro. Tú puedes cogerle y cuéntame las ideas de este libro, pero de esta manera, o tal cual lo contaría el autor, por ejemplo. Y si realmente la IA es buena, puedes simularlo. Yo, de hecho, lo he hecho alguna vez y funciona bastante bien eso. Que no es pedirle simplemente que te resuma un libro, sino resúmenme un libro de forma extensa con el tono y con la manera de narrar del autor. Y entonces ya se parece un poco más al libro original, por ejemplo, que podría ser una Claro, pero forma. incluso puedes pedirle y dime qué críticas típicas recibe este libro, ¿no? O Sí. dentro de este campo, qué autores piensan distinto. Y tú mismo puedes ir generando ese conocimiento y creo que ese proceso te ayuda a pensar mejor y a desarrollar criterio, ¿no? A entender, Mm. bueno, pues la visión de este autor, estas son las críticas, ver cuáles de estas críticas son más o menos legítimas, qué otros especialistas en el mismo ámbito tienen ideas distintas, pero de nuevo tienes que buscar eso, tienes que proactivamente desarrollar esa capacidad, ese pensamiento crítico para enfrentarte a esa necesidad, que esta es otra que no es fácil, ¿no? Tener distintas ideas o no tener una respuesta rápida, ¿no? Que a veces también la IA nos permite que cualquier duda, ¿no? Antes me acuerdo, cuando éramos pequeños, había una discusión, pues claro, esa discusión igual nunca se resolvía. O había que preguntar, yo pregunto a mi padre, a mi madre, en la enciclopedia, y había semanas, ¿no? Quizás para resolver una duda. Ahora le preguntas hasta hace poco a Google, ahora a la IA, y de repente ya no sostenemos la duda ni unos segundos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que también entender que hay cosas que no tienen una respuesta clara y estar cómodos pues, con la duda y con la incertidumbre, ¿no? Mm. Hay un artículo que no sé si conocéis de Eric Hoel,
que escribió sobre la tutorización, la importancia de la tutorización sobre todo pues, hace 2, 3 siglos, cuando aparentemente había más genios. O sea, la tesis del artículo es que han dejado de producirse genios como antiguamente, ¿no? Ya no hay Mozart, ya no hay Newton, ya no hay gente así. Y él lo que dice es que esto sucede porque la gente generalmente ya no tiene tutores. Antiguamente era relativamente común una persona con un poder adquisitivo alto, una familia, podían ponerle al hijo desde pequeño un tutor, por ejemplo, que le ayudase a tocar el piano desde los 3 años o que le ayudase a pensar, etcétera, etcétera. Entonces era muy curioso porque había una disparidad muy grande entre que el 90% de la gente era analfabeta, pero de repente salían unos genios que hoy en día no se podrían producir, según su tesis, obviamente. Ujú. Esto, cuando se empezaron a desarrollar ya IAs potentes, a mí me dio que pensar, ¿no? Me dio que pensar si va a democratizar ese tutor, si todos íbamos a poder tener ese tutor que nos ayudase a sacar nuestro máximo potencial. Entonces, mi pregunta aquí va en la línea de ¿hasta qué punto la IA puede ser ese tutor? ¿En qué cosas sí y en qué cosas no? O sea, ¿qué limitaciones le veis, Damián? Ujú. Bueno, yo mi reacción inicial, no conocía el paper, pero mi reacción inicial y mi pregunta es si No es realmente un no se paper, produce es un ensayo un simplemente ensayo. de... Eso demuestra mi ignorancia. Pero mi reflexión es hasta qué punto eso es así y realmente no se Mm, producen genios a día de hoy, porque yo conozco personalmente y por supuesto online gente que es absolutamente genial. El problema es que esa gente, si hubieran nacido, hubieran adquirido ese conocimiento hace 300 años, hubieran destacado mucho, el delta hubiera sido muy llamativo, hoy están rodeados de gente también absolutamente genial. Entonces, no sé si la cosa es que no se producen genios o que se producen tantos que el delta entre los mayores genios de la humanidad no es tanto, es una reflexión. Dicho eso, y mm, respondiendo tu pregunta, hay que empezar diciendo que para la inmensa mayoría de la gente, la alternativa no es un mentor o un tutor personalizado brillante. La alternativa es nada. Entonces ahí la IA gana por oleada. Es paciente, conoce muchos temas, no juzga, está disponible 24/7 a un coste marginal cero. Puede dar muchísimo valor, especialmente hay ahora aplicaciones especialmente diseñadas para actuar como un tutor socrático, que no te da tanto respuestas, sino que te hace preguntas y te guía en ese camino de conocimiento. Si acaso la única parte, luego porque quede claro, creo que tiene un valor brutal y que arregla dos de los principales problemas que tenemos en la educación a día de hoy, en general. Uno, que va dirigida al nivel medio de la clase y dos, que va dirigida a muchos alumnos. Y el resultado natural de eso es que hay mucho espacio entre tu esfuerzo y el feedback. Tú vas a un examen y a las 2 o 3 semanas te dan una nota, un numerito, y a lo mejor si vas a la reunión obtienes un poco más de feedback. La IA acorta mucho ese espacio de tiempo entre el esfuerzo y el feedback. Y además ese feedback es mucho más personalizado para ti. Luego creo que puedes aprender mucho más. Si acaso el único gap que le veo es que un mentor, como lo entendemos, humano, de manera clásica, no es solo una persona que te daba conocimiento, sino que te inspiraba, que te motivaba a la acción, que te ponía un nivel muy alto que te hacías querer aspirar a llegar a ese nivel. Eso la IA a día de hoy no te lo da. El mentor te enseñaba el arte de lo posible y te motivaba a querer llegar a ese nivel. La IA se pone un poquito a tu nivel. Luego vas a tener que ser tú el que se esfuerce a llegar más alto. mm. Buena reflexión, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, yo lo veo igual, ¿eh? O sea, a ver, si hablamos de intervenciones que tengan impacto real, medible en la educación, sin duda la tutorización es la que más impacto tiene, mucho más que otras que se han probado, ¿no? Y creo que la IA pues tiene todos esos beneficios que mencionaba Pablo. La tienes disponible, se adapta a tu nivel, es barata. Por tanto, creo que es una herramienta que va a mejorar muchísimo la educación y sobre todo quizás en entornos más desfavorecidos, pero no puede reemplazar un tutor real, ¿no? Que además de lo que decía Pablo, pues es alguien que también detecta cuando te estás autoengañando, ¿no? Que ve cuando te estás acomodando, que te empuja un poquito más, te inspira, como decía Pablo. Entonces, esa parte de momento es difícil reemplazar con la IA, pero puede ayudar mucho. O sea, si la alternativa es nada, pues desde luego que tener ese tutor IA aporta muchísimo valor en la educación. Mm. O sea, ¿cuáles serían las pautas, por ejemplo?
porque entiendo por lo que has dicho, Pablo, que hay algunas herramientas específicas ya para hacer esto. Yo no las conozco. Sí. Pero entiendo que el 99% de la población lo que tiene es un ChatGPT, muchas veces incluso ni siquiera de pago. ¿Podrían empezar los padres o gente que tenga interés, jóvenes o adultos que tengan interés en tener un tutor, a usar estas IAs generalistas como tutores? Si es que sí, ¿cuál sería el enfoque? O sea, por dar un pequeño tip práctico de cómo hacerlo. Pues para ser absolutamente práctico, yo estoy activando directamente, bueno, hay ciertas opciones dentro de estas IAs generalistas que, bueno, reciben diferentes nombres y estos nombres van cambiando en el tiempo, pero tienen modos de aprendizaje. Unos vienen, otros se van, pero estas IAs generalistas ya tienen modos de aprendizaje que lo que hacen no es realmente nada más que darle un prompt o unas instrucciones a la IA para que actúen como un tutor socrático, que te guíe y que no te dé tanto respuestas como preguntas. No todas las IAs generalistas o herramientas generalistas tienen estas opciones, pero de nuevo, se activa este comportamiento con un simple prompt. Quiero aprender sobre este tema, esta es mi situación. Un niño quiero que tutorices a mi hija de 7 años en estos temas, está teniendo estas dificultades, estos otros temas los entiende mejor, estos son temas que le interesan para que, por ejemplo, a la hora de explicar el teorema de Pitágoras, pues que hable de una cancha de baloncesto y no de triángulos etéreos. Todo eso se puede hacer con un simple prompt y se puede ir refinando. Esto se puede crear pues o un proyecto o un GPT, y si no sabes lo que es, la IA te lo puede explicar y hay mucha información online, y se puede crear una especie de tutor socrático en unos 5 o 10 minutos que de nuevo funcione mucho mejor que nada. Y mucho mejor que un padre cansado que llega por la noche y que trata de ayudar con los deberes, pero que sigue empezando en el trabajo y que además no ha estudiado el teorema de Pitágoras desde hace 27 años. Entonces, es Total. una alternativa mucho mejor a lo que tenemos, tanto para los niños como para los padres. Pero además, y con eso es la pausa, hay y cada vez más aplicaciones especializadas para el aprendizaje. Una de ellas es Khan Academy, que está incorporando muchas IAs tanto para los alumnos barra estudiantes como para los profesores. Ujú. Yo añadiría, bueno, de hecho, la clase que tenemos ahora, en cuanto colguemos contigo, hoy toca justo la clase de aprendizaje. Así que la gente se apunta al curso de vida inteligente, hay un módulo específico de eso. Pero algo que es muy útil, por ejemplo, sabemos que en el aprendizaje un error habitual que comete mucha gente es abusar de repasar, ¿no? Porque repasar es fácil. Bueno, voy a releer, subrayar. Sabemos que el aprendizaje real se produce cuando estamos intentando recuperar información, lo que se llama evocar. ¿No? ¿Qué pasa? Que evocar es difícil, por eso la gente prefiere, venga, voy a repasar de nuevo el material. Bueno, pues la IA puede generarte, por ejemplo, preguntas y obligarte a pensar. Y además lo que puede hacer es, en función de las respuestas que das o de cuántas aciertas, te puede ir aumentando el nivel de dificultad. Sabemos que aprendemos mejor cuando hay una tasa de error del 75-80%, ¿no? Si fallas mucho menos, no estás realmente aprendiendo, cosas porque normalmente el aprendizaje se produce en el fallo, ahí esto no lo sabía. Y si fallas muchas, te frustras, ¿no? Entonces, la IA puede ir ajustando la dificultad de las preguntas que te hace para lograr ese ratio óptimo de aciertos. Y además, después de media hora haciéndote preguntas, pues puede decirte claramente, oye, los puntos fuertes son estos, los débiles son estos, y te prepara un plan de acción para fortalecer estos temas, Mm. ¿no? Es decir, tiene muchas herramientas que simulan un tutor real y que son claves para aprender, ¿no? Y que eso es muy difícil, que un profesor con 30, 40 alumnos o un padre con el conocimiento que tiene y con la fatiga que tendrá al final del día puedan simular. Entonces, de Mm. nuevo, no reemplaza un tutor, entre comillas, humano real, pero te puede dar gran parte del beneficio inmediato y barato. Sí, sí. Bueno, de hecho eso me da que pensar, me da que pensar que los profesores en un futuro van a tener básicamente una propuesta de valor, que es la inspiracional, Ujú. porque se me ocurren pocas cosas que pueda hacer un profesor, ya incluso a día de hoy, y yo lo siento mucho, yo también soy profesor, o lo intento, pero se me ocurren pocas cosas que pueda hacer al nivel de una IA que tiene todos los papers de pedagogía del mundo integrados, que además no tiene hambre, ¿no? No tiene sed, no ha tenido un problema con su pareja el día anterior. Entonces, desde el punto de vista técnico, lo va a hacer siempre de forma óptima, si obviamente se le promptea adecuadamente. Y ahí lo que me da que pensar es que los humanos cada vez más, por lo menos en esta faceta del aprendizaje y de la formación,
somos más inspiracionales, o sea, un referente que te empuja a trabajar, a estudiar, bueno, yo quiero ser como esta persona o quiero aprender estas cosas, pero no tanto en la parte puramente pedagógica, donde veo, y de conocimiento, donde veo que el coste tiende a cero. Mm, Igual soy un poco radical en esto, pero No, a ver, en parte tienes razón, ¿eh? Y te va a ayudar muchísimo a preparar los exámenes, a corregir los exámenes de manera objetiva. Pero también hay una reflexión aquí que es cómo vamos a evaluar el aprendizaje real de los alumnos, ¿no? Porque ahora, pues eso, muchas veces plasmar trabajos que no sabes, bueno, no sabes, que en gran medida están hechos con IA, los profesores plantean los trabajos con IA y luego los alumnos los resuelven con IA, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso de evaluación de los aprendizajes reales? Y creo que ahí los profesores seguirán teniendo un papel importante, ¿no? Porque tiene que ser un humano. Oye, bueno, pues explícame, levántate y explícame de viva voz, te voy a hacer preguntas y tú me respondes y así es como voy a evaluar el conocimiento en vez de un test múltiple o en vez de trabajos que van a hacer en casa con IA. Yo creo que quedan muchos espacios que quizás se va a automatizar esa labor más puramente técnica del aprendizaje, si queremos llamarla así, y quedar con esa parte más humana, que no solo es la inspiración, el empuje, sino también pues esa evaluación también más humana, ¿no? Y que me explicas las cosas a un humano y un humano valora si lo estás explicando bien o no. Yo creo que los humanos van a seguir siendo parte de la ecuación, e insisto, como decíamos al principio, yo creo que los humanos nos querremos seguir relacionando con humanos y que no van a Sin duda. desaparecer, pero se va a transformar bastante el papel que vamos a tener. Hay mucho valor que podemos aportar los humanos, para empezar porque por cómo estamos cableados los humanos. Hemos hablado de la parte de la inspiración. Es difícil de definir, pero que se entiende cuando se ve. Y esa inspiración no es solo a nivel personal, sino también a nivel de dominio de una materia. Pues yo quiero ser como esta persona, quiero ser como Feynman y ser capaz de explicar la ciencia de esta manera, pero también estamos cableados de una manera en la que nos importa lo que otros humanos piensen. Yo voy a una clase 1 a 1 personal, en ciertas ocasiones, 1 o 2 veces a la semana de CrossFit, y yo me esfuerzo mucho más porque tengo una persona mirándome. No tengo una IA, no tengo una aplicación que me da un numerito con una puntuación, en la que yo estoy allí un poco a ver qué pasa y me da igual la puntuación que salga. Es una persona que se ha levantado por la mañana y se ha ido al gimnasio y me está mirando en ese momento. Y yo, por respeto y por cómo estoy cableado al haber un humano, yo me esfuerzo más. Y por último, hay una educación también difícil de expresar, pero muy potente, que es en valores. Yo tengo 43 años a día de hoy y me comporto en ciertas situaciones de una determinada manera por una frase que un profesor puede haber dicho hace 30 años. Daré un ejemplo concreto. Una profesora en un momento me cogió y me dijo, no sé por qué, Pablo, va a haber muchas situaciones en la vida en las que no estés en posición de poner una mala cara, pero siempre vas a estar en posición de no poner la buena. Pues a mí eso me marcó, no me preguntes por qué, y yo ya podía estar hablando con el con el CEO del banco, que si dice una gilipollez o hace un comentario faltoso, yo no le río las gracias. Me quedo serio, no le pongo una mala cara porque no es mi posición y nos estamos jugando más cosas que las mías. Cuando tienes un equipo y formas parte de una empresa, no soy solo yo, pero tampoco siento la obligación de reírle las gracias a nadie. Y eso es por una frase que me dijo una profesora hace 30 años. Si me lo hubiera dicho ChatGPT, no me hubiera cableado de esa manera. mm, por lo menos no el chat GPT de ahora, ¿no? Igual en un futuro. Correcto. eh, yo tenía una pregunta para vosotros, lo que pasa es que no quiero meterme en ese fregado porque quiero enganchar con un tema que me preocupa, que es el de las alucinaciones. Tú comentas en tu libro que las alucinaciones son inherentes a la propia tecnología de la IA. Por lo que había leído, tenía el mismo punto de vista. Es verdad que parece que se están reduciendo, por lo menos en mi experiencia usando la IA, pero eso también tiene un riesgo, y es que, claro, cuanto más se reducen, más confío en ella y más me la puede meter doblada, y el responsable del trabajo resultante sigo siendo yo. Entonces, me gustaría que hablásemos un poco de estos posibles problemas que también pueden tener los alumnos mientras están estudiando, y es que se la cuelen. No sé cómo de habituales son este tipo de alucinaciones, de qué tipo suelen ser y qué podemos hacer para, si no evitarlas, al menos sí cogerlas a tiempo. Yo reflexionaré de manera muy rápida, como cuento en mi libro, de que paradójicamente pudiera ser
que si las alucinaciones se siguen reduciendo a la tasa a la que se están reduciendo hasta ahora y se están reduciendo de manera rápida, pudieran llegar a ser no menos peligrosas, sino más. Y ponía el ejemplo, hablo de los coches autónomos, en el sentido de que si tú sabes que un coche puede tener un problema, una situación que no pueda manejar de manera autónoma cada 3 días, tú vas a ir bastante pendiente del volante y vas a poder recuperarte de esa situación cuando se dé. Si esa situación se da cada 3, 7, 9 años, inevitablemente vas a dejar, es imposible no hacerlo, de prestar atención y de ir atento, y el día que haya un problema te estrellas, porque tú estabas jugando los videojuegos, leyendo o echando una siesta. Pudiera ser que activemos el piloto automático no del coche, sino de la mente, y que como siempre las IAs tienen razón, por una parte tengamos una cierta inutilidad adquirida en la que delego en la IA porque es mejor y más inteligente y más precisa que yo siempre, yo no tengo nada que aportar. Y número dos, el día. Entonces tiene ese primer peligro de que nos causa esa inutilidad o esa sensación. Y número dos, el día que falle, también de manera metafórica nos estrellaremos. Mm. Yo también un par de reflexiones aparte de eso, ¿no? Primero, que las personas también alucinan, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿alucinan más o menos? O sea, ¿cuántos profesores a mí me llegan, ¿no? Muchas cosas de, mira, mi profesor acaba de decir esto, o veo cosas apuntadas en la pizarra de clases de nutrición, de medicina, de fisiología del ejercicio. Esto, ostras, todavía, año 2026, y en la universidad se están contando cosas que no son verdad, ¿no? O sea, los profesores alucinan por un lado. Por tanto, la pregunta es, ¿alucina más la IA o los humanos? Depende mucho del campo. Por ejemplo, por seguir con el caso que comentaba Pablo de coches autónomos, pues sabemos que a día de hoy conducen mejor que las personas. O sea, si todos los coches fueran autónomos, habría menos accidentes que si conducieran los humanos. ¿Qué pasa? Que nos da mucho miedo o los coches tienen que tomar decisiones éticas, ¿no? Lo típico, pues te estrello al conductor o atropello a la familia o cosas que nos superan, que incluso a nivel ético, pero que los coches conducen mejor, o sea, la IA conduce mejor que los humanos. Sin embargo, cuando un humano se estrella, pues, un accidente más, estadística, cuando se estrella un Tesla autónomo, bueno, los titulares, ¿no? O sea, un coche autónomo mata no sé cuántos. Y luego, por pasar lo práctico, ¿no? La IA hay que entender que tiene dos tipos de alucinaciones. Uno simplemente por su barrera temporal de aprendizaje. Por poner un caso práctico, ahora estaba haciendo un artículo, una entrevista para entrenamiento maratón, pero con el foco en Sebastián Saue y John Vizquel Yelcha, que han bajado las 2 horas. Entonces estaba hablando con la IA y la IA me dice, no, esto es incorrecto, el récord de la maratón no está por encima de las 2 horas, ¿no? Como que todavía no había actualizado eso, porque Claro. básicamente su punto de corte es, pues no sé, hace meses, y a veces hace la búsqueda online para actualizarse y a veces no lanza el buscador y se queda con esa, y te puede decir un error, te puede decir que el récord de maratón son 2 horas, 1 minuto y no 1:59:30, ¿no? Tiene ese tipo de errores que tienes que saber detectar. Y luego, como decía antes, creo que también es muy útil no quedarte nunca, sobre todo en cosas importantes, ¿no? De, oye, salud o un tema legal o cosas que realmente muevan aguja, con el dato de una IA. Coge esa información y contrástala, ¿no? Porque normalmente las alucinaciones de una IA suelen ser captadas, ¿no? O detectadas por otra IA. Entonces, hacer esa triangulación y no quedarte nunca con una única respuesta. Resumen, alucinan, es un problema cada vez menor, pero no sabemos hasta qué punto es corregible 100%, probablemente no lo sea, pero en muchos ámbitos menos que los humanos y además usando distintos modelos podemos limitar todavía más esas posibles alucinaciones. Y si acaso, por cerrar el círculo, los humanos alucinan y se equivocan, pero además mienten. Hay un componente en muchos ámbitos de intencionalidad. Las redes sociales están llenas de ellos, porque es humano, pero también los telediarios. Es humano, lo que quiere es ganar dinero, es que lo veas, es conseguir anuncios, es que hagas clic en no sé dónde, es que compres no sé qué. Tienen unas motivaciones que les llevan no solo a equivocarse, a alucinar, sino también a mentir. Luego, si comparamos y somos justos, creo que las IAs nos superan con mucha frecuencia. Lo que pasa es que no lo queremos admitir y no tenemos unas visiones completas. Pero ojo, porque creo que somos injustamente demandantes y duros con los problemas de las IAs sin darnos cuenta de hasta qué punto tenemos y replicamos muchos de esos problemas y son incluso peores en los humanos.
Mm. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando hablo con amigos que son anti-IA, que tengo varios y me vienen bien también para tomar la temperatura de no solo nuestra realidad, de los que estamos emocionados con la IA, sino también de la gente que le da mucho miedo. Hablan mucho de estos casos de gente que se ha suicidado porque la IA se lo decía. Y yo no digo que no sea cierto, pero claro, es como lo que tú decías, Marcos. ¿Cuántas personas se matarían con el coche si ya condujesen los coches autónomos? Igual un 90% menos que lo que ocurre a día de hoy, pero se seguirían matando personas, ¿no? La IA, Claro. claro que puede tener comportamientos a veces erráticos, negativos, perjudiciales, pero ¿cuántas veces ayuda a personas, ¿no? Y yo creo que cuando evaluamos una tecnología tenemos que intentar, tanto los tecnooptimistas como los tecnopesimistas, levantar un poco el vuelo y decir, a ver, pros y contras, cuál es el peso de cada problema, de cada solución, y no quedarnos simplemente con lo que nos tira en las tripas. Yo creo que eso es importante. Y ya para Mm. terminar, creo que esto puede ser bastante práctico para la gente, porque claro, decís, las cosas importantes hay que verificarlas, pero claro, yo también puedo decir, bueno, entonces ¿para qué utilizo la IA? Si tengo que verificar cada cosa que me dice. Entonces, aquí yo creo que es interesante que, bajo vuestra experiencia y conocimiento, nos contéis en qué cosas se suelen equivocar, porque yo sí que he detectado algún patrón, ¿no? De ciertos tipos de errores y que ahí quizás es donde nos tenemos que centrar a la hora de verificar. Que tú además, Ujú. Pablo, en el libro mencionas mucho esto, que una de las habilidades que más vamos a tener que desarrollar los humanos es la verificación. Y yo estoy de acuerdo. Yo en Polímatas ahora gran parte del trabajo ya no es tanto investigación, sino verificación. Pero claro, no puedo verificarlo todo y por lo tanto, ¿en qué me centro? Efectivamente, pero hay que desarrollar matrices 2x2 muy sencillas. Para empezar, ¿es esto importante o no? Porque hay muchas cosas que probablemente no nos merezca la pena verificar. Yo a la hora de desarrollar mi programa, si me dice que lo óptimo son 7 o 8 repeticiones y pudiera no ser cierto y realmente debería trabajar en un rango de 9 a 11, no me cambia la vida. Yo lo que tengo que hacer es ir al gimnasio y ejecutar ese plan de entrenamiento de manera consistente, con lo cual yo voy y lo hago. No me reviso toda la literatura, si acaso le pregunta a Marcos, pero no me reviso toda la literatura para ver si eso es cierto. En casos en los que sea crítico, cuando yo hago mi declaración de impuestos, ahí sí verifico, ahí sí tiro de varios modelos. Mucha verificación se puede hacer de manera muy rápida. Pensemos que la verificación es irnos 2 años atrás y revisar todos los papers que se han publicado. La verificación puede ser que me hable de la normativa y que me diga si para esta empresa una LLC afincada en Nueva York, con esta facturación y este tipo de clientes, tengo que presentar estos impuestos o no y con qué formularios. Y yo eso lo lanzo a 3 IAs en paralelo y obviamente cuando me dan la respuesta correcta me dan la misma y cuando se equivocan por regla muy, muy general de manera diferente. Luego eso ya enciende las alarmas. Hay maneras. Tenemos esa matriz 2x2 de, oye, aquí lo tengo que verificar o no. Y la otra variable que nos confirma la matriz es, aquí es probable, encajo con tu pregunta, enlazo con tu pregunta, aquí es probable que se equivoquen o no. Y al trabajar con las IAs y al saber cómo funcionan por dentro, vas desarrollando una buena intuición de en qué casos has de tener más cuidado. Uno de ellos lo ha mencionado Marcos. Las IAs tienen lo que se llama una especie de fecha de corte. Han sido entrenadas con información hasta un determinado punto. Pueden suplir esas limitaciones, por ejemplo, usando herramientas de búsqueda en Internet, pero muchas veces no lo hacen de manera automática porque eso es un coste. Luego, por defecto, muchas veces no lo hacen. Luego, si tú estás trabajando con información actual o información muy concreta sobre la que no existe una gran cantidad de información, es probable que o bien la IA no tenga la información plenamente actualizada, has de tener un poquito más de cuidado o has de disparar, pedir explícitamente que busque la última información, o bien has de has de dar contexto a la IA o has de usar algunos de esos trucos que yo mencionaba, tan sencillos como preguntar a varios modelos. Ujú. Yo añadiría otro que yo uso bastante, ¿no? Cuando tengo dudas, que es pedir las fuentes. Pedir las fuentes. Oye, ¿esto en qué te basas, Sí, no? Y sí. a veces, pues, se inventa los papers, de nuevo, cada vez menos. Entonces, pedir las fuentes, cuando recurres a ese prompt, oye, ¿en qué fuentes te basas para esta afirmación? Pues muchas veces te responden con las fuentes correctas, lo ves y esa revisión la propia IA te lo facilita, ¿no? Cuando ves que no todas las fuentes, que se resiste, qué tal, bueno, para mí es un red flag, ¿no? Tengo que intentar validarlas por fuera, a ver si ese dato es correcto. Y luego tenemos otra opción, que en entornos, pues,
corporativos o más especializados, que funciona muy bien, que es Notebook LM, que es una herramienta de Google, que tiene la ventaja de que todo ese trabajo de inteligencia ocurre sobre los materiales que tú le pases. Entonces te aseguras que no hay alucinación, que más cada afirmación que te dé está justamente sustentado. Esta afirmación viene de esta fuente, esta de esta, siempre hay una referencia constante, y para cierto tipo de actividad con la IA, pues Notebook LM puede ser la solución para reducir las alucinaciones. Bueno, pues yo creo que son propuestas muy prácticas, así que seguro que es útil para la gente. Chicos, ya sé que tenéis prisa, que vais ahora a la clase de vida inteligente. ¿Cuándo abrís la próxima? Porque ahora está cerrado el curso de vida inteligente, ¿no? ¿Cuándo Así abrís la es. próxima? Abriremos las puertas de nuevo en torno al 15 de junio para aquellos que quieran aprender IA durante el verano. Ujú. Solemos tener un poquito más de tiempo, no vamos tan acelerados, luego puede ser la excusa perfecta para ponernos al día. Pues nada, tenéis vida inteligente, tenéis el libro de Pablo, Tsunami, y yo me voy a tirar un órdago, y es que me ha gustado tanto esta charla que me encantaría que repitiésemos en un futuro para hablar de otra vertiente de la IA que nos interesa a los tres. Y bueno, nos ponéis un poco al día de cómo está vida inteligente y demás, y de paso yo aprovecho y extraigo vuestro conocimiento humano. Será un Ha placer. sido un placer, ha sido un placer, Val. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros, chicos. Hasta Gracias, luego. Val. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Polímata, espero que te haya gustado esta charla 3. A mí me ha encantado, he aprendido un montón y me encantaría de nuevo tenerles por aquí hablando de otros temas relacionados con la IA que prácticamente son la vida completa, porque la IA se está metiendo en nuestras vidas en todas las facetas. Por lo tanto, poder hablar con gente como Pablo y como Marcos, que tienen experiencia en primera persona y además un conocimiento adquirido con estudio, pues es todo un privilegio. Ya sabes que si te interesa este tema, puedes acudir al libro de Pablo, a Tsunami, que te pongo un enlace en la descripción y en el comentario fijado, y también al curso Vida Inteligente que, como ves, abren cada cierto tiempo. Y si lo que te interesa es seguir informado sobre todos los temas que saco yo en Polímatas, ya sabes, lo digo de vez en cuando, que tengo una newsletter que también te pongo en la descripción y en los comentarios. Y sin más, lo dejamos aquí. Soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.